Me ajusté el sombrero y ajusté los espejos retrovisores mientras me adentraba en la oscura carretera rumorosa. La noche estaba envuelta en un manto de silencio, solo interrumpido por el rugido constante del motor de mi camión. El único acompañante era el parpadeo inquietante de los faros, iluminando la carretera serpenteante que se perdía en la negrura. Había escuchado historias sobre esta carretera, susurros de encuentros inexplicables y sombras que acechaban a quienes se aventuraban de noche. Pero como buen chofer, la realidad cotidiana del camino siempre me había mantenido escéptico. Sin embargo, esa noche, algo en el aire cambió. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una densa niebla comenzó a deslizarse desde los barrancos hacia la carretera. El rugido del motor se mezcló con un susurro inusual, como si las sombras hablaran en un lenguaje olvidado. Aceleré, tratando de ahuyentar la incomodidad que se apoderaba de mí. Fue entonces cuando, en la penumbra, vislumbré una figura etérea que se deslizaba por el costado de la carretera. Mis ojos se fijaron en ella, una silueta indistinta que parecía flotar sin esfuerzo. Traté de convencerme de que era solo la niebla jugando trucos, pero el semblante de la figura estaba iluminado por mis faros, develando un rostro pálido y ojos vacíos. Intrigado y asustado, reduje la velocidad mientras la figura se acercaba. El susurro en el aire se intensificó, como si miles de voces murmuraran secretos incomprensibles. Mi camión se volvió más difícil de manejar, como si la niebla intentara atraparme en su abrazo. De repente, la figura se plantó frente a mi camión. Pisé frenéticamente los frenos, pero parecía que mi vehículo flotaba sobre la carretera. La figura levantó la mano espectral, y en ese momento, el tiempo se congeló. En la quietud sobrenatural, las voces susurrantes se transformaron en risas macabras. La figura desapareció, dejando tras de sí una sensación de vacío. Miré a mi alrededor, y me di cuenta de que estaba solo en la carretera rumorosa, la niebla y la oscuridad cerrándose a mi alrededor. Reuniendo mi valor, intenté arrancar el camión, pero el motor permanecía en silencio. El susurro aumentó hasta convertirse en un grito ensordecedor, y sombras danzantes se materializaron alrededor. Entonces, una voz siniestra resonó en mi mente, hablándome en un idioma antiguo, mientras imágenes aterradoras se proyectaban frente a mis ojos. Desesperado por liberarme de aquel abrazo fantasmagórico, mi mano temblorosa intentaba una y otra vez girar la llave de encendido. Las sombras, ahora más densas y contorsionadas, se cerraban en torno a mí, y el susurro ancestral se intensificaba, resonando en mi cabeza como un coro de lamentos olvidados. Fue entonces cuando la voz siniestra, más clara y penetrante, surgió del eco de la nada. Un idioma antiguo, lleno de malicia y secreto, envolvía mi mente como una serpiente insidiosa. Las imágenes que se proyectaban frente a mis ojos eran grotescas y aberrantes, fragmentos de pesadillas que desafiaban toda lógica y comprensión. El grito ensordecedor de la voz en mi mente se fusionó con las risas burlonas que resonaban a mi alrededor. El metal del camión parecía retorcerse y gemir en respuesta al caos sobrenatural que se desataba. La carretera rumorosa se volvía un laberinto de espejismos, donde la realidad y el horror se mezclaban en una danza macabra. En un acto de desesperación, golpeé el volante con frustración, y en ese preciso instante el tiempo se detuvo nuevamente. La niebla, las sombras y los sonidos horripilantes quedaron suspendidos en un limbo temporal. Mi corazón latía con fuerza, y me di cuenta de que estaba en una encrucijada entre dos mundos, donde las leyes naturales eran desafiadas por fuerzas que iban más allá de mi comprensión. La voz en mi cabeza cesó por un instante, y en el silencio que siguió, pude sentir la presión del abismo entre dimensiones. Con determinación, giré nuevamente la llave, y el rugido del motor rompió el silencio cósmico. El camión, como un respiro al borde de la muerte, cobró vida con una fuerza renovada. Con la velocidad desesperada de quien huye de lo inexplicable, atravesé la niebla que se disipaba lentamente. Pero la carretera rumorosa se extendía sin fin, como si la realidad misma se estirara en un bucle eterno.
Las risas y los susurros, ahora más distantes pero aún presentes, se convertían en el eco inquietante de mi viaje hacia lo desconocido. Así, entre el vértigo de lo sobrenatural y el rugido constante de mi camión, me sumergí en la carretera rumorosa, un conductor atrapado en un eterno juego entre el misterio y la realidad. El paisaje, ahora distorsionado y en constante cambio, desafiaba las leyes de la física. Luces titilantes surgían en el horizonte como faros de otras dimensiones, y sombras danzantes se proyectaban en las paredes invisibles del universo. La carretera rumorosa se convertía en un laberinto interdimensional, donde cada curva parecía llevarme a un rincón más oscuro y desconocido. Mi mente, aún aturdida por las imágenes aterradoras y las voces en un idioma olvidado, luchaba por mantener la cordura. ¿Era este un purgatorio personal? ¿O me encontraba atrapado en el limbo entre la realidad y lo paranormal? Las risas burlonas se desvanecían y reaparecían como ecos distantes, añadiendo una capa surrealista a mi viaje sin fin. Mientras avanzaba por el sinuoso camino, percibí una presencia en el asiento del pasajero. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que no estaba solo. Una sombra, apenas perceptible, se materializaba lentamente, adquiriendo forma como un espectro en la penumbra. Su figura era borrosa, pero sus ojos, llenos de un brillo inhumano, se clavaron en los míos. La voz siniestra regresó, esta vez más cercana, como un susurro gélido en mi oído. Hablaba de pérdidas olvidadas, de almas atrapadas en la eternidad de la rumorosa. Mientras me narraba su relato, las imágenes proyectadas frente a mis ojos se volvían más nítidas, mostrándome escenas de tragedias pasadas en la carretera. En un intento desesperado por escapar de esta pesadilla, aceleré aún más, pero la carretera continuaba su danza surrealista. Las sombras se retorcían y contorsionaban como si fueran testigos de mi desesperación. Las luces titilantes se multiplicaban, creando un espectáculo hipnótico que me sumergía aún más en la espiral de lo inexplicable. De repente, la figura a mi lado comenzó a desvanecerse lentamente como una vela que se apaga. Las risas, ahora apagadas y melancólicas, se despidieron en un suspiro inquietante. Con un parpadeo, me vi solo en la carretera rumorosa, sin más compañía que el interminable camino que se extendía ante mí. El rugido del motor continuaba como un mantra constante, y mientras avanzaba, las distorsiones en el tiempo y el espacio comenzaron a ceder. La carretera se volvía más tangible, y las luces, aunque aún misteriosas, perdían su naturaleza sobrenatural. La realidad, lentamente, reclamaba su lugar. Finalmente, emergí de la rumorosa, con el corazón palpitando y el sudor frío en mi frente. Atrás quedaba el eco de un encuentro con lo paranormal, una experiencia que desafiaba cualquier explicación racional. Mientras mi camión se alejaba de esa carretera interdimensional, me juré a mí mismo no volver a buscar respuestas en las sombras de la noche, temiendo lo que podría encontrar en los límites de la realidad y la fantasía. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos una nueva leyenda. También le puedes dar click a los videos que ves en pantalla.